Es un tema muy bonito, pero en Europa un poco menos valorado, en el sentido de que recordarán alguna época, la gente le suele decir, es que nos quitaron las procesiones, es que esto lo hacíamos y se dejó de hacer, es que el Corpus Christi y el palio, y quitaron la predicadera, y quitaron todas esas cositas que se tenían, que fomentaban la devoción, una devoción sencilla. Por eso para mí es tan importante la devoción popular y la piedad popular y la fe popular, porque es la fe de los sencillos. Es decir, para pensar en piedad popular o pensar en las devociones, las novenas, los tríduos, cuando salían de romerías o peregrinaciones, cuando recuerdas eso, pues es recordar la fe de nuestros mayores y de una u otra forma por la que todos accedimos al conocimiento de Jesús. Es decir, la teología, el padre Wilson y yo que la estudiamos, vino después, cuando entras en un seminario, cuando te empiezas a formar, pero cuando empezamos, ¿qué conocíamos? Pues lo que se vivía, lo que se transparentaba. Como he dicho, todos los ejercicios, por ejemplo, cuando veías a la abuelita con el rosario, todas esas cosas eran cosas de piedad, no exigían un conocimiento profundo, pero no por eso eran menos importantes. Es decir, cuando hablamos de piedad popular, cuando hablamos de devociones, cuando hablamos de los ejercicios de piedad, hablamos de los primeros escalones que nos llevan a descubrir el misterio. El misterio más importante, pues los sacramentos, que están fundamentados todos en el misterio pascual de Cristo. Cosa que revivimos a lo largo del año, siempre que celebramos la Eucaristía, pero que vamos a vivir con mayor intensidad en lo que la Iglesia llama el Triduo Pascual o la Semana Santa. Lo que pasa es que el Triduo Pascual haría más referencia a la pasión, muerte y resurrección, con lo cual el pórtico el Jueves Santo con la cena, el viernes con el Via Crucis y los oficios, el sábado en la espera del sepulcro, hasta la noche con la vigilia pascual para celebrar el domingo de resurrección. ¿Por qué es tan importante? Porque todo lo que vivimos a nivel de nuestra fe está introducido en ese hecho de Cristo de sufrir, padecer, morir por nosotros y resucitar. Los sacramentos, ¿qué es lo que hacen más vital la vida de la Iglesia? Lo recordarán, ¿no? Son 7 sacramentos. Bautismo, confirmación, comunión, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Son 7 sacramentos, pero que hunden sus raíces en el misterio pascual de Jesús. Porque ¿qué es el bautismo? El bautismo es morir a una vida sin Dios, a una vida con Dios. Claro, cuando eres adulto lo entiendes más, ¿no? Esto, claro, el adulto hace su proceso de conversión, decide aceptar a Jesús, se bautiza y cambia. Esto a veces es más complicado explicárselo a los padres y padrinos cuando es el bautismo de niños, porque las oraciones dicen, fulanito, menganita, ahora es una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Yo les digo, pues qué nuevos van a ser si están recién salidos de fábrica, no tienen mucho kilometraje, pero es nuevo en cuanto es una vida en Dios, y es una vida nueva. Y lo mismo celebramos con los demás sacramentos. Si el bautismo es morir y resucitar con Jesús en una nueva vida, la Eucaristía, ¿qué es? Unirte a la acción de Cristo que muere y resucita por ti. Por eso es que para nosotros los cristianos vivir la Eucaristía es importantísimo, porque nos alimenta y nos da la fuerza. No voy a hacer un repaso por todos los sacramentos, pero los podríamos resumir en lo mismo. Todos son unirnos a ese misterio de Jesús que muere y resucita. Pero claro, ese sería el culmen, eso sería el ideal, a la meta a la cual hay que llegar para tener una vida cristiana madura. Pero para llegar a esa vida cristiana madura nos hemos valido de muchas cosas, de devoción y de religiosidad popular. Algo que no faltaba en la casa, las imágenes. Uno llegaba a casa y no faltaba el crucifijo. No faltaba, supongo que en Aragón con mayor fuerza, la Virgen del Pilar o la Virgen Blanca en Berbegal. No faltaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. No faltaba el San Antonio de Padua. No faltaban tantas devociones que sin ser el misterio pascual de Jesús nos remitían a él. Porque claro, cuando le decía al abuelo o a la abuela, ¿y esta Virgen quién es? Y la abuela te contaba toda la historia.
este San Antonio de Padua, ¿quién era? Y la abuela o el abuelo te contaba toda la historia. Y fuera de que te contaban la historia, les veías quererlos. O sea, les veías la ilusión en los ojos, les veías la sonrisa, le veías que lo que estaban transmitiendo era algo que estaba en lo hondo de su corazón y en lo que tenían, lo que comúnmente llamamos, lo tenían guardado con ese escudo, con ese depósito de la fe. Es decir, la devoción popular, los actos de piedad son la fe de los primeros pasos de la gente sencilla para descubrir el misterio. Por eso es que no se pueden quitar esos pasos. Y de hecho, cuando se intentaron quitar, tuvimos una involución, es decir, un retroceso. ¿Por qué? Porque les quitamos la procesión, supuestamente porque era más importante el misterio, y lo que le quitamos fue, digamos, esa escalera para encontrarse con el misterio. Y por eso es que en ocasiones nos encontramos con muchos que van al misterio, pero en ocasiones no lo alcanzan a dilucidar, no lo alcanzan a comprender. Con esto tampoco quiero decir que todo se tenga que racionalizar, porque podemos preguntarnos, bueno, y mi abuela, que me enseñó tantas cosas, ¿qué sabía de teología? Les voy a contar una anécdota, aprovecho para contar mis cuitas, voy a contar una anécdota, buenas, de mi abuela cuando me explicó cómo se elegía al Papa. ¿Cómo se elegía al Papa, al pontífice? Yo recuerdo, las mañanas siempre estaba con mi abuela y estaba allí con sus cosas en la cocina y todo, y se sentaba a descansar mientras las suyas seguían andando ahí. Entonces, las preguntas curiosas que yo le hacía es, bueno, ¿y cómo se elige el Papa? ¿Por qué? Porque mi abuela tenía la imagen de Pablo VI, una bendición apostólica, esas que hacían para los 25 años de casados, bueno, la tenía ahí puesta, ¿no? Entonces, la explicación de mi abuela, pues mira, se reúnen los cardenales, los obispos, ya no sabía ni que eran cardenales, los obispos en Roma, porque allá está el Vaticano. Entonces se reúnen, ellos entran, y entonces hay unos carbones. Y ellos tienen que pasar en fila y van quemando incienso. Van quemando incienso, uno tras otro. Y el que le sale blanco es el Papa. Claro, cuando tú lo estudias te das cuenta, pues mi abuelita no tenía razón. Realmente así no sería el Papa. Sí, claro, la fumata blanca hacen que salga blanca después de que han votado. Pero era la sencillez y el cómo se lo creía, que uno de niño quedaba convencido que así se elegía el Papa. ¿Estaba equivocada? Igual de todo no, porque sabía que había un momento en que el Espíritu Santo iluminaba. Claro, ilumina las mentes, ilumina las votaciones, ilumina con los momentos sociales donde dicen, pues el perfil que más se adapta en esta época es este. Pero sin duda ella transmitía que el Papa tenía un cargo que era, obviamente, iluminado por Dios, aunque en ocasiones los que votasen fueran los seres humanos. Con lo cual, es muy importante lo que uno transmite con sencillez. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque, como decíamos, se acerca la Semana Santa, que es el marco donde nos vamos a mover en esta charla. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué es salir con unos pasos? ¿Qué es cambiar nuestro vestido? ¿Qué es el cambio de las celebraciones, que comúnmente lo que vemos es que son más largas? ¿Qué indican todos esos cambios que rompen la rutina? Y entonces lo primero que nos enseña la Iglesia es que el tiempo, nuestra vida, está marcada por momentos y por etapas. Todo está muy bien marcado también, si nos damos cuenta. La primera etapa en los sacramentos era el bautismo. Es más, las abuelas corrían al bautismo, no sé si lo recordarán, ¿no? Que incluso el padrino o la madrina lo tenían que llevar porque muchas veces la que había dado a luz estaba en lo que llamaban la cuarentena. Entonces iba el padrino o la madrina, lo llevaban. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán? ¿Por qué esa prisa? Miedo. En principio por un miedo, ¿no? O sea, que se llegue a morir el niño o la niña sin recibir el bautismo. Pero fuera de ese miedo, que sí que era un miedo, no lo vamos a ocultar, se encontraba una conciencia, y es que esto era importante. No se podía ir al otro mundo, porque tenían el riesgo de irse, muchos niños, niñas morían a muy temprana edad, la medicina no había avanzado tanto, ni los cuidados. Decían, ante ese peligro, ante ese miedo, no puedo dejarlo sin esto que es tan importante, que era recibir la iniciación, recibir el bautismo que te hacía parte de la familia de Dios, que te salvaba del pecado original, que te llevaba, obviamente, ya a tener una nueva vida, aunque fueses muy pequeñito. Y
Esa era la primera etapa. Después venía la comunión. Antes la confirmación. Si recordarán en las épocas bien pasadas la confirmación, se suponía que te confirmabas para poder comulgar. Esto tenemos que echarle la culpa a un papa. Y es que el papa, como antes, no había, digamos, dejación de funciones del bautismo. Entonces decías tú, pues, que los niños comulguen en tierna infancia para que en inocencia reciban a Jesús, pero no tenían miedo de que no se fuera a confirmar, porque es que la vida social, la estructura social de fe te cobijaba. Hoy sí que tendríamos que replantearnos, bueno, ¿y qué hacemos comulgando los que no se van a confirmar? Bueno, pero ese es otro problema que no es el de hoy. Pero bueno, teníamos la etapa cuando naces, la etapa cuando ya eres niño, después, hoy en día, cuando eres joven y con una cierta madurez, permites que el Espíritu Santo confirme los dones en ti. Podemos seguir así después la unción para cuando estás enfermo, cuando eres mayor o cuando estás en peligro de muerte, el matrimonio o el orden sacerdotal con una madurez. Es decir, hay etapas en la vida y también hay etapas en el año de la iglesia. ¿Cuál sería la primera etapa? Aunque no coincide con el año civil, la Navidad, con el Adviento que prepara. Por eso es que cuando empezamos el Adviento, los sacerdotes decimos, para nosotros es un nuevo ciclo, un nuevo año, porque lo normal es que comiences con el nacimiento. Si yo les preguntase en la Navidad, ¿cuál es el acto de piedad, de devoción que marca este tiempo? ¿Cuál sería? ¿Cuál se imagina? No estoy hablando de las misas, porque eso ya nos compete a Wilson y a mí, pero lo que tú veías en casa, lo que veías en el templo, que cambiase, ¿qué era? No, algo más físico, que tú veías. Los belenes, el belén, es decir, lo primer pedagógico que te dice, vamos a preparar el nacimiento, o la corona de Adviento, los adornos navideños, ahora las luces con más fuerza, los belenes. Es decir, ¿se podría celebrar el misterio pascual sin el Belén? Sí, se puede celebrar una misa sin el Belén. ¿Se puede celebrar sin las luces? Sí, pero no es lo mismo que coloques un Belén, que coloques unas luces que te hagan pensar a ti que vamos a celebrar algo distinto, el nacimiento. Después del nacimiento, la Navidad con los reyes, que también son todo un símbolo, el incienso, el oro, la mirra, los regalos. Viene un tiempo donde, bueno, vamos estudiando un poco la vida de Jesús, sus milagros, y entonces empezamos donde nos encontramos, la Cuaresma. ¿Qué signos importantes de piedad tenemos en la Cuaresma? ¿Cuáles se imaginan? Si en Navidad, Adviento era el Belén, en la Cuaresma, ¿qué podemos encontrar? El ayuno. El ayuno. Sí, es algo de piedad. Es verdad que la Iglesia lo manda, entre comillas, lo sugiere, mejor diríamos hoy, lo propone. Claro, ¿por qué? Porque tú experimentabas físicamente que el tiempo en el que te encontrabas era importante. Y entonces, con tu ayuno, el sacrificio, ¿no? Si Jesús se sacrificó, si Jesús se ofreció, yo entiendo como cristiano que no puede haber una vida cristiana donde no se ofrezcan los sacrificios. Claro, en la Cuaresma el ayuno, pero en la vida, en nuestra vida, ¿cuántos sacrificios tenemos que ofrecer? Y que no nos damos cuenta, pero cuando un padre o una madre cuida la enfermedad de un hijo, cuando madrugan, cuando salen a trabajar, cuando se esfuerzan, si pensamos en nuestros mayores en una época más difícil, ¿cuántos sacrificios tenían que hacer por el hogar? Con lo cual el sacrificio en la vida del cristiano es importante. Ya van a ver a dónde voy a llegar, porque todo esto va para la Semana Santa. ¿Qué otra cosa fuera del ayuno? El ayuno. Otra cosa más. La oración, ¿verdad? Se intensifica la oración, las oraciones cambian. Y dentro de la Cuaresma, aunque los sacerdotes no lo podamos hacer en todos los pueblos porque tenemos mucho, existe algo que se llama el Vía Crucis. El Vía Crucis no es un acto litúrgico, porque ustedes en casa pueden hacer el Vía Crucis solos. En cambio, una misa no la pueden hacer solos. Para una misa necesitan el sacerdote consagrado para que el pan y el vino, pronunciando las palabras de Jesús, se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor. Eso sería lo sacramental, lo litúrgico. Pero lo devocional, lo sencillo e importante,
como el Via Crucis, como el Rosario, como una novena, sí que lo puede hacer uno. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que si yo ofrezco los sacrificios, si intensifico la oración, voy caminando con Jesús, que es lo que significa el Via Crucis, ¿no? Caminar con Jesús, vivir con Jesús su pasión, pero no para quedarme igual, que este es el problema que tenemos que observar en nuestros ejercicios de piedad. Es decir, una Navidad, una Cuaresma, una Semana Santa no pueden ser simplemente un hecho de repetición. Me explico. Cuando yo hago algo repetitivo, es diferente cuando yo repito algo pero con el corazón. Siempre coloco el mismo ejemplo que es tonto, pero se me va a entender muy bien. En uno de los pueblos que llevaba antes, así como diría, como es el Quijote que decía, en un lugar de la Mancha, un pueblo, nombre no quiero acordarme, algo así de verdad. Ya bueno, pues en un pueblo yo tenía unas mujeres muy devotas, muy buenas, ellas y lo siguen siendo, que antes de cada Eucaristía rezaban el rosario. Acto devocional, antes del acto litúrgico, que era la celebración. Y entonces estaban rezando el rosario, pero cuando veían que yo ya iba llegando y que el tiempo las iba cogiendo, empezaban los diocesantes como metralletas. Eso iban... Claro, porque tenían que cumplir y acabar rápido para no dejarlo a medias. Claro, la intención es buena, pero el objetivo que se busca no lo consigues, porque un acto de devoción, un acto de piedad necesita la mente y el corazón. Y cuando repites velozmente, pero sin ponerle mente y corazón, entonces cuando lo habrán escuchado muchas veces, parecemos loritos. Si repetimos, pero no transforman nuestra vida. O no piensas realmente lo que estás haciendo. Y eso es uno de los peligros que hay que evitar en el Via Crucis, en el Rosario, cuando hace una novena, o cuidado, cuando se vive una Semana Santa. Porque una Semana Santa está marcada por momentos de repetición, de silencio y de escucha. Y a veces, claro, la prisa que tenemos en la vida, porque somos ahora una sociedad con mucha prisa, nos hace vivir las cosas de una manera como muy, como si te estuvieran corriendo, ¿verdad? Como si estuvieran, y como que le pierdes el sabor a las cosas y a la vida. Antes, a mí que me gusta comparar mucho lo de antes, ¿cómo hacía uno un zumo de naranja? Tenías que esperar que fuera temporada de naranjas. O bueno, antes haber sembrado naranjas, porque si no, ni modo. Sembrar las naranjas, cuidar el arbolito, esperar que fuera temporada de naranja, bajar las naranjas, llevar a la casa las naranjas, cortar las naranjas, exprimir las naranjas, colar la naranja, quitarle el bagazo y ya tenías zumo de naranja. Hoy en día, ¿qué hacemos? Vamos al Mercadona, cogemos un tarrito que dice 100% zumo de naranja, que no es verdad porque no es 100% naranja, y nos servimos la naranja. Claro, parecen cosas muy lejanas, pero es como estamos viviendo actualmente, con rapidez, con velocidad, pero no por eso con naturalidad ni con realidad. Entonces vamos a vivir una Semana Santa que va a estar marcada de muchos momentos, a los cuales hay que meterle el corazón. ¿Para qué? Para que cuando nos vean vivir la Semana Santa, puedan recordar de nosotros lo que seguramente recordamos de nuestras abuelas. Y era la fe, la piedad y la ilusión con que vivían sus devociones, como vivían su fe. ¿Todas son de la cofradía? No. Tenemos una cofradía, ¿verdad? Ahora no me acuerdo el nombre de la cofradía. ¿De los Dolores? No, la piedad. De la Piedad, vale, sabía que era la Virgen. Le cambié la Virgen de la Piedad, ¿no? Tenemos una cofradía. Va a haber un cambio de vestimenta. Es decir, va a haber unos capirotes, va a haber unos hábitos, si mal no recuerdo llevan unos farolitos y otras llevarán los pasos. ¿Qué implica eso? Pues igual que los actos de piedad que venimos hablando, igual que merecen un tiempo, merecen una preparación. Y la primera preparación es situarme. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si pensásemos en una procesión y alguien nos preguntase, nuestros nietos, sobrinos, qué sé yo, cada cual en su caso, ¿qué es una procesión? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué es una procesión?
Claro, si vamos a salir a una procesión, lo primero es plantearnos, ¿qué es eso? ¿Para qué? Pues para tener conciencia de qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué sería para nosotros una procesión? ¿Quién se moja? ¿Difícil término? Desglosemos lo más sencillo. ¿Qué hace uno cuando sale en una procesión? Yo he dicho lo primero, te cambias de vestido, pero después Los rezos a lo mejor si es Semana Santa, pues de la Pasión de Jesús. hay unos rezos, unas oraciones, unas lecturas. Sí. Bien, ¿qué más se hace? ¿Se hacen quietos? Y algún sacrificio que también se ofrece. ¿También se puede ofrecer algún sacrificio? Sí. Claro que sí. Eso, Andar. andar o asarse, no comer una cosa que te llama En la mucho. procesión. Sí, bueno, pues tú hablas de sacrificio y tú hablas de la procesión, ¿no? Tú, la preparación. Sí. Sacrificio, pensar, disponerte, y tú dices andar. Claro, la procesión no es algo estático. Nos recuerda una realidad de fe que no sé si en algunas ocasiones lo hemos pensado, pero la realidad de fe más profunda de una procesión es que somos un pueblo en marcha. Así como Israel salió de Egipto a la tierra de salvación, nosotros los cristianos sabemos que estamos de paso en el mundo, que vamos caminando. ¿Y caminar qué implica? Pues caminar implica que hay momentos de subida, donde la vida se nos hace de para arriba, donde llevar un peso nos cuesta, donde necesitamos una luz que nos guíe, donde no podemos ir con cualquier zapatilla, sino que necesitamos unos accesorios que nos permitan caminar, pero con un destino. Ninguno de nosotros camina a lo loco. Si vamos a hacer el camino de Santiago, ahora que a los jóvenes les encanta tanto y está tan de moda, uno tiene que decir, ¿y por dónde me voy a ir? Estoy aquí, pero ¿por dónde voy a ir? ¿Cuál es la ruta que voy a seguir? ¿Y hacia dónde me dirige? Los cristianos sabemos hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde? No digan al cementerio porque al cielo, ¿verdad? Al cielo. Un cristiano sabe que en su vida está procesionando, caminando desde que nace hasta que llega a la meta que es el cielo. Y entonces cada procesión nos recuerda que nuestra vida es un camino que no recorremos solos. Y eso es lo bonito, que vamos acompañados. Si es por los miembros de la cofradía, por aquellos que caminan a mi lado y que me necesito. Yo no sé si ahora los pasos aquí los llevan a hombro o con carrito. Claro, pero cuando era a hombro tenías que cambiarte. ¿Por qué? Porque decías tú, no puedo solo, necesito la ayuda. Y en un momento ponías un hombro y después te pasabas al otro lado y ponías el otro. Y era una pedagogía bonita porque indicaba sin darte cuenta que es que el camino no se hace solo, que la vida del cristiano no se hace sola. Por eso, una cofradía, unos cristianos tenemos que recordar que nuestra vida espiritual no es un camino solo. A mí siempre me llama la atención cuando dicen, es que yo tengo mi fe y la vivo personalmente. Yo no te digo que no tengas fe, porque no puedo entrar en tu conciencia, pero cuando dices la vivo personalmente, estás perdiendo la ayuda, estás perdiendo la comunidad, estás perdiendo caminar con. Porque cuando nosotros decimos, creemos en la comunión de los santos, decimos que vamos hacia el cielo con un camino que es un fin en sí mismo, al que no voy a estar solo, sino que me voy a unir a una gran multitud de personas que son los santos. Con lo cual, eso no lo hacemos solos, sino que lo hacemos en comunidad. Puede haber alguien que procesione en comunidad un día al año y después se aleje de la comunidad. Puede haber. ¿Tendría que ser así? No. ¿Por qué? Porque lo que implica es que tú estás ejerciendo en un acto simbólico, visible, pedagógico, algo que hace parte de nuestra idiosincrasia de cristianos, y es el plural. Yo no soy el único hijo de Dios, yo hago parte de los hijos de Dios. Y eso es fundamental. Después, el servicio que una procesión presta a un pueblo. ¿Cuál es ese servicio? Ya no el personal. Para los que lo están viendo, ¿de qué le sirve a la gente una procesión? Algo tiene que servir, ¿no?
Porque no sacamos a los santos para pasearlos y quitarles el polvo, sino que dices tú, la procesión, ¿para qué sirve? Hay una dimensión de la cual hemos hablado, la personal. Es decir, el sacrificio, la entrega, la generosidad, el sentirte acompañados, miembros de una sola iglesia. Pero para aquellos que la ven, ¿para qué les sirve una procesión? Pues a lo mejor les llega al corazón. Es que si no viesen las imágenes, si no viesen la devoción de los que las llevan, si no viesen los vestidos, si no viesen el incienso, si no viesen las luces, no existiría. Por eso es que nuestra fe no es una fe, digamos, que se vanagloríe en hacer cosas, sino que es una fe que transmitimos. Y la procesión transmite lo que hemos celebrado o lo que vamos a celebrar, depende si está al principio o al final. Y es que Jesús caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, se entregó por nosotros y está a nuestro lado todos los días de nuestra vida. Y el cristiano saca a la calle como saca del corazón lo que hay en él. Cuando yo decía, la abuelita te cuenta a ti las cosas que ella cree y que siente y te las transmite de una forma análoga, es lo que nosotros hacemos en una procesión. Sacamos lo que hay en nuestro corazón y lo llevamos a las calles. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede guardarse el encuentro con Jesús. No sé si les ha ocurrido en algún momento, en alguna ocasión, de tener una enhorabuena. Cuando uno tiene una enhorabuena, generalmente lo cuenta. Oye, si sabes, voy a ser abuela, voy a ser abuelo, el hijo se me casó, la hija se me casó, ha conseguido trabajo, sacó muy buena nota, nos hemos comprado, qué sé yo, un nuevo coche, nos vamos de viaje. ¿Por qué? Porque lo que te hace feliz, lo que realmente te da gozo, lo expresas, lo transmites. Y una procesión transmite el gozo de ser creyentes. A mí me da mucha curiosidad, esto sin ánimo de criticar a nadie, la fuerza que tienen las procesiones de Viernes Santo y en ocasiones el olvidado de la resurrección. Nos quedamos como que con el Señor muerto. Y dices tú, pero resucitó. Es decir, la alegría de la resurrección tiene que estar siempre presente, aunque te adelantes en vivir la pasión. Y eso es fundamental. Yo vivo una fe, mi fe que me lleva a asociarme a una cofradía o a vivir la Semana Santa como quien lee, como quien prepara la iglesia, como quien pone las flores, como quien toca las campanas o las matracas en su época, el Viernes Santo. Es decir, desde lo que yo vivo, realizo. Y eso es expresión de lo que hay en mí. Y después, cuando yo realizo y expreso lo que hay en mí, anuncio, testimonio y evangelizo a los demás. Por eso las procesiones no son cualquier cosa. Las procesiones evangelizan. Y por eso los pasos tienen un orden. No es que el cura un día estos amaneció aburrido y dijo, vamos a mandar primero, qué sé yo, a la Magdalena, al Cristo yaciente y después al Cristo crucificado. No tiene orden. La procesión tiene un orden, ¿no? Es decir, la cruz que preside, porque es el misterio pascual, después según qué pasos se tengan, pues siguiendo un orden, de tal forma que la gente al verlo se les vaya quedando una historia, que es una historia de salvación, la historia de Dios que nos salva. Y eso es fundamental. Si nos diéramos cuenta del gran tesoro que tenemos y lo que podemos hacer en una Semana Santa o en nuestros actos de devoción, nos daríamos cuenta realmente la evangelización y la misión que obramos a través de ellos. Algo curioso que hay en los coches. ¿Qué cosa de devoción suelen llevar los coches? ¿Hay coches con algo de devoción o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué ¿Qué se les ocurre? Una estampa, una virgencita, un San Cristóbal, pero hay algo que no falla en Aragón, la cinta del Pilar. En Colombia, el padre Wilson y yo, es la camándula o el rosario. Entonces, porque nosotros tenemos la medida del Pilar, obviamente, entonces colgamos el rosario y la camándula. Esto habla como la procesión de lo que hay en el corazón, pero tiene un riesgo. Y el riesgo es muy sencillo.
Y es pensar que con poner una cinta, pero no tener una vida de fe, todo está hecho. A ver si me explico mejor. Es como cuando el nieto, esto me dicen mucho las abuelitas, mandan a la abuelita o al abuelito, casi más a las abuelitas, a encender una vela. Vaya, enciéndame una vela para que pase el examen. Y llegan muy contentas las abuelitas porque tienen examen. Y si vengo a encenderle una vela a mi nieto, a mi nieta porque tienen examen o oposición. Y yo siempre les pregunto, ¿pero han estudiado? Claro, ¿por qué? Porque la velita por sí misma, sin un esfuerzo, sin una coherencia, sin un estilo de vida, pues lo siento, la velita poco puede hacer si